Lo que ha ocurrido, Daniel, en los últimos días, con el fallecimiento no de 2, sino hasta de 3 personas en los bloqueos de la carretera, ha sido una triste confirmación de que esto es más de lo mismo, Daniel. Es decir, esto es lo que ocurre hace por lo menos 20 años o más en el Perú. Hay problemas que los políticos no resuelven, la gente se harta y se bloquea las carreteras, cosa que no debía hacer, y lo único que se les ocurre a los políticos es mandar a los policías a que saquen a la gente, lo cual termina con muertos. Eso ha sido la historia religiosamente cumplida de los últimos años. Sí, tenemos una cantidad de personas que han fallecido por reclamos de derechos enorme, más de 1000 personas que tenemos en los últimos años por reclamos, por protestas, y como bien dices, pareciera que fue una receta que se repite constantemente. Las diferencias, de repente, si habría que hacer algunas diferencias que he visto, al menos en estos días, con estas 3 personas que has mencionado, Nicolás, es que se ha tratado de identificar rápidamente a las personas que habrían cometido este acto, se ha identificado a todas, se ha detenido a todas y se ha asumido responsabilidad de parte del Ministerio del Interior. Son detalles que no se repiten normalmente, ¿no? Normalmente tú te quedas mucho tiempo o para siempre de repente sin saber quién fue la persona que disparó un arma o quién fue la persona responsable de X acto. En este caso se han identificado los responsables, incluso se han detenido. Pero lo que nos lleva a esto es a pensar también un poco más allá de la importancia de esta reforma policial que se mencionó en un momento al inicio, y que a quien más le conviene, digamos, esta reforma es a la misma institución, que necesita una revisión profunda, al menos, para ver cuáles son las formas de dirección de mando y qué cosa está pasando allá adentro. Claro, pero eso tendría que comenzar por despolitizar el manejo de la situación de la policía, donde se arrastran problemas de ineficiencia, de falta de equipamiento, de corrupción, de ingresos que no corresponden a lo... Es decir, la crisis es completa, la crisis de las escuelas, que ya se sabe lo que han sido, ¿no? Pero es sistémica. Claro, pues, Daniel, pero si tú tomas la decisión de, a ver, ese general me gusta, ¿quién es Cervantes? Porque es amigo o lo conoce el ministro, entonces lo nombro comandante general y me chifo en el camino a 18 generales. O sea, eso está mal. Ya. Ese no es el camino para hacer lo que hay que hacer, que yo creo que debe ser incluso más severo de lo que se está haciendo. Sí, yo no tengo tan claro como tú el camino, Nicolás, para reformar una institución tan importante y con una reforma tan profunda como la policía, pero sí me queda claro que la reforma es desde los primeros estamentos. Yo he recibido, por ejemplo, este fin de semana, unos mensajes de un comisario que conozco por trabajo, y me contaba algunas cosas que están sucediendo muy graves, y no es las cabezas, digamos, no estamos hablando de las cabezas, sino estamos hablando de, digamos, cosas que pasan ya en comisarías distritales, ¿no? Entonces, hay una red, digamos, que se tiene que, hay mucho por reformar, hay mucho por investigar, y lamentablemente es algo que se repite en todos los gobiernos, ¿no? Se habla de la reforma policial, yo lo he escuchado en varios gobiernos, yo como ciudadano. Este gobierno de transición ha planteado la importancia sobre la mesa, pero como mencionabas, ¿no? Yo no sé si este gobierno, yo creo que lo que le corresponde es trazar la línea más o menos para que un gobierno con la fuerza suficiente, que es el gobierno que tiene que entrar en el 21, lo haga desde el inicio, ¿no? Como ya sabemos, los gobiernos tienen fuerza, especialmente al inicio, cuando son recién elegidos, y a lo largo del tiempo van perdiendo esa fuerza, y eso pasa siempre, ¿no? Entonces, esta reforma, ya que está tan sobre la mesa, creo que va a ser una de las primeras cosas que tiene que tratar el gobierno entrante ya para su ejecución, y ojalá que esta vez se haga bien. Ahora, ustedes, Daniel, han dicho en el comunicado que les llama la atención que el gobierno no haya previsto las reacciones de los trabajadores de las zonas afectadas, sobre todo cuando ya hace algunos días integrantes del Congreso han generado una enorme y irresponsable expectativa sobre la ley agraria. Y acá hay dos cosas, ¿no? Es decir, el gobierno no es un gobierno ajeno al Partido Morado, o sea, es como la historia del pato, camina como pato, hace cuán, ¿no es cierto? El presidente es del Partido Morado, sus principales asesores son del Partido Morado, pero el Partido Morado no es responsable por las decisiones que toma el gobierno. Ya, ahí hay dos cosas, ¿no? Para ser bien prácticos, digamos, para no irnos a elucubraciones complicadas.
este gobierno ha sido un gobierno liderado por el presidente Sagasti, que es un congresista de la bancada morada, militante del partido, lo que quieras, que ha sido el único partido que la ciudadanía aceptó en un momento que asuma la cabeza de la mesa directiva. No había otro partido que que tenía legitimidad en ese momento para poder presidir, digamos, la mesa directiva del Congreso y por lo tanto asumir la mesa de transición. ¿Eso significa que este es un gobierno preparado por el Partido Morado, que ha sido un candidato, candidato elegido por las bases del Partido Morado? No, este es un gobierno de transición y es un gobierno de emergencia que el Partido Morado ha asumido sabiendo la papa caliente que era y sabiendo lo que nos iba a costar en la elección. Nosotros desde el principio sabíamos que lo que a nosotros nos convenía, pensando por un momento fuera de los intereses nacionales, siendo muy egoístas, era seguir como bancada, demostrando lo que estamos haciendo como bancada y no agarrando esta papa caliente que quien la agarrara se iba a quemar la mano. Pero se asumió, dijimos, es lo que se tiene que hacer, y ha entrado Francisco a liderar, y él lo ha dicho desde un principio, un gobierno independiente donde tiene, si tú ves los 18 ministerios, hay un ministro que está vinculado al partido porque ha postulado una vez y 17 que no, y al final es un gobierno que sí trata de levantar su bandera de independencia. En ese contexto, nosotros hemos sacado un comunicado que has leído una parte donde sí criticamos una falta de previsión, pero al mismo tiempo dejamos claro en el párrafo siguiente que nosotros estamos, a pesar de que este es un gobierno independiente, estamos totalmente a disposición y no solamente esperando, sino ya actuando para tratar de ayudarla a la gobernabilidad. Yo mismo me he ido hace unos días a Trujillo porque no hay congresista electo del Partido Morado en La Libertad y yo fui a representar al Partido Morado junto con los otros congresistas que también asistieron a las mesas de Virú, o a las mesas de La Libertad por el conflicto de Virú y de Chao, para ver cómo esto se puede resolver. Igual me estoy yendo esta semana a Ica, también para acompañar a los otros congresistas de otros partidos y al Ejecutivo para ver cómo se arreglan las cosas. Una cosa es dejar claro que este es un gobierno independiente de transición y otra muy distinta es lavarse las manos. Nos estamos metiendo a ayudar a que esto funcione porque a diferencia Daniel, de otra pero digamos, para no dejar el tema de lo de la crisis de la policía, porque claro, el propio presidente Sagasti ha dicho esto es una operación, la baja masiva de generales que tiene que ver con limpiar a la policía de la corrupción y de la responsabilidad sobre el manejo violento de la relación con la sociedad. Pero resulta que hay 4 generales que en realidad no debieron estar en esa lista, pero están. Y eso es la mejor prueba de que la intención en realidad no era limpiar a la policía necesariamente, sino poner a alguien que fuera políticamente conveniente para el ministro Rubén Vargas. Y eso es el peor error que puedes cometer, porque algo que tiene que ocurrir en la policía es la institucionalización de la policía, la despolitización de la policía. Es decir, porque va a venir después otro ministro de otro gobierno que va a decir que ese general no le gusta, entonces si ya lo hizo Vargas, lo hago yo, pues, ¿no? Me chifo no sé cuántos generales para poner al que a mí me gusta, de comandante general, y eso no puede ocurrir en la Policía Nacional, eso está mal. Bueno, respeto tu opinión totalmente. Yo creo que a mi criterio la parte más importante de la reforma, de lo anunciado al inicio al menos, ha sido, por ejemplo, lo de las compras públicas con civiles de servir, con gerentes de servir, porque la misma institución policial, y no olvidemos en la pandemia, cuando empezó la cuarentena, las compras policiales, y siempre vemos lo mismo, ¿no? Noticias en los dominicales de las compras policiales y la corrupción que tienen y cómo los policías se van con máscaras mal hechas, con equipos mal puestos, porque alguien coimió a la hora de comprar. Ese cambio de compras, por ejemplo, con gerentes de servir, gerentes civiles que no tienen que ver con la institución, a mí me parece uno de los cambios más importantes del momento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vas a meter, y creo que ya está en proceso porque he estado tratando de hacer seguimiento, porque vas a hacer que la policía compre bien para su gente. Eso nomás, que ya es un tema de equipamiento que tú has mencionado hace un momento, es fundamental. Y así como eso, hay varios otros puntos que se tienen que ir trabajando mucho más allá de quiénes son las cabezas principales. Eso es un tema que ya, pero por ejemplo, se ha planteado, me parece que ha sido, sí, el partido Podemos ha sido el que ha planteado la interpelación al ministro del Interior. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes al respecto? Hay quienes incluso han reclamado que el comandante general de la policía no debería seguir en el puesto a raíz de los sucesos de Virú. ¿La interpelación por los sucesos de Virú, te refieres? Exactamente. No he visto la interpelación de Podemos, ya.
Bueno, si presentan esa interpelación, a mí me parecerá muy bien que el ministro vaya a explicar las cosas. Nosotros hemos pedido lo mismo para la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que se presente el ministro. Lo hicimos al día siguiente de los hechos ocurridos y lo pidió mi colega Alberto de la UNDE, que es la Comisión de Justicia, la presencia del ministro para que explique qué es lo que ha pasado ahí exactamente. Entonces estamos en la misma línea. En realidad las explicaciones se tienen que dar independientemente de quién esté en el gobierno. Tenemos que acostumbrarnos a medir con la misma vara a todas las personas. Entonces se pediría, tenemos que hacer exactamente lo mismo que haríamos con un gobierno que esté cualquier otra persona. Lo que a mí sí me da mensajes positivos es que al menos estamos recibiendo mensajes de parte del Ejecutivo, asumiendo responsabilidades, buscando responsabilidades también, identificando a las personas para no dañar a la institución, sino personalizar de repente algunos errores que se puedan cometer o graves errores que se puedan cometer, pero no dañar a la institución. Esos mensajes me parecen positivos, pero más allá de eso, y respondiendo a tu pregunta, apoyar 100% cualquier explicación que tenga que dar el ministro. Él mismo lo ha dicho, él es el responsable político de estos actos y como así lo tiene que explicar al detalle. Ahora, los trabajadores agrarios, diferentes voceros, tanto en el norte como en el sur, lo que están planteando con respecto a la ley aprobada en el Congreso es que el 30% de bonificación no remunerativa sí sea remunerativa. Digamos, eso ha terminado siendo el centro del debate. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esto? Yo estuve presente en las mesas del norte, he estado también en el sur y voy a estar en las mesas del sur también presente, entonces lo he escuchado directamente. Es una ley que se ha hecho desde el Congreso que no ha satisfecho, como se decía, una ley imperfecta, que no ha satisfecho a los trabajadores, que no ha satisfecho a los empleadores tampoco, porque hay muchas críticas de todos los lados. Y a lo que se ha llegado con los trabajadores en las mesas, que me parece positivo, es que se vaya por pasos avanzando, ¿no? Por ejemplo, primer paso, ¿cuál es? Reglamentar la ley. En el reglamento de la ley ya se termina de aterrizar cómo va a funcionar la ley, por ejemplo, en derechos laborales, ¿no? Exactamente qué cosa va a tener que hacer el empleador. Ese reglamento, el Ejecutivo ha invitado, digamos, a los representantes de La Libertad, de Piura, de Lambayeque y de Ica, para que se haga de manera participativa. Entonces, una vez que terminen el reglamento, que ese reglamento se tiene que hacer en 30 días máximo, ya hecho con los mismos representantes, nadie sabrá más de la ley que los representantes. La entenderán perfecto, sabrán hasta dónde llega, cuál es su límite, y a partir de eso sabrán qué modificaciones querrán hacer a la ley o pedir a la ley, que va a ser un trabajo que tiene que hacer representantes junto con el Congreso. Pero no podemos modificar la ley si ni siquiera se ha terminado de reglamentar. Me parece muy positivo que el reglamento se trabaje con los representantes de las 4 regiones donde están las partes interesadas, todas las partes, empleadores y empleados, porque tienen que conocer a profundidad la ley y cuáles son todos sus alcances, que hay cosas muy positivas, por ejemplo, de fortalecimiento de negociación colectiva en la ley, cosas que se tienen que explicar desde el Ministerio de Trabajo. Y una vez que se termine ese reglamento, que es cortísimo el plazo, de manera conjunta, todos sabrán con claridad hasta dónde o qué modificación se le tiene que hacer a la ley. Ese es el proceso, no hay que quemar etapas, hay que acabar el proceso de reglamentación. Ya, pero ¿cuál es el espíritu de los representantes de los trabajadores? El espíritu a mí me pareció muy positivo. Primero, obviamente, mucha frustración por todo lo que ha pasado, por cómo se ha llevado el manejo de la creación de la ley en el Congreso. No están satisfechos con nuestro trabajo y está clarísimo. Yo mismo les pedí disculpas en ese momento en mi participación a nombre del Congreso también, o a nombre mío como congresista, si nadie quiere asumir las disculpas también de manera grupal. Y están muy insatisfechos con la forma como se ha creado y trabajado la ley. Pero más allá de eso, una reunión muy larga con todos los representantes ahí, se llegó a esta conclusión. Y veamos primero hasta dónde puede llegar la ley, qué cosa trae de buena, porque aquí finalmente el tema de fondo es que lo que se tiene que hacer es fortalecer a los gremios de trabajadores para que ellos puedan negociar sus condiciones año a año con los empleadores. Eso es lo que tiene que pasar, y que no dependa de un partido político, el que sea, o ningún gobierno, el que sea, esa negociación. Por eso ahorita hay que terminar de ver qué tanto se puede fortalecer a los gremios, los sindicatos. Claro, pero lo que te prueba, Daniel, esta discusión es la falta de visión de largo plazo de nuestros políticos. Es decir, lo que deberíamos estar discutiendo es cómo hacemos que este sector, que ha crecido de una manera muy potente y que está generando cerca de 7.000 millones de dólares en ingresos, se potencie aún más.
Nosotros hemos hablado con gente que plantea que si solamente se activaran las 4 grandes irrigaciones que están pendientes en el Perú, los ingresos podrían elevarse a 20.000 millones de dólares anuales solo por la agricultura de exportación en la costa, sin contar lo que se puede hacer en la sierra y en la selva peruanas. Entonces, si esa fuera nuestra discusión, estaríamos hablando de los proyectos de irrigación, de cómo vamos a estimular la inversión con beneficios tributarios, de cómo vamos a dar sobre todo a los pequeños empresarios acceso a crédito y asesoría técnica para que se incorporen a esta cadena de una manera más activa. Y en ese contexto, ¿cuánto es lo que tienen que ganar los trabajadores de un sector que nos interesa impulsar? O sea, esa discusión es la que no estamos viendo. Sí, 100%. Yo creo que hay dos cosas. Una es la explosión, digamos, de frustración que han sentido los trabajadores, que ha desencadenado en lo que estamos viendo ahora, y eso hay que manejarlo como lo que hemos hablado hasta hace un momento y ver hasta dónde podemos llegar de manera pacífica con el diálogo y tal. Pero lo más importante creo que es lo que tú mencionas, que es cuál es la mirada de bosque, ¿no? Como se dice, cuál es el futuro del sector agroindustria y cómo elevar toda su potencialidad al máximo. Eso se tiene que tratar, ese tiene que ser uno de los temas principales, espero yo, en la campaña presidencial que acaba de empezar, porque esos son temas de fondo que tienen que trabajarse con políticas de Estado a mediano, corto y largo plazo en conjunto, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba con el gobernador regional de La Libertad, ahora que estuve por allá, y me decía, por ejemplo, cada año llegan 10.000 personas más a la zona, a X zona. Yo cierro las brechas, ¿no? Brechas de agua, de luz, trato de cerrarlas y el año siguiente nuevamente llega la misma cantidad de personas. Entonces, ellos, por ejemplo, ya tienen un problema donde tienen que intervenir vivienda, donde tienen que intervenir saneamiento, y de esa manera se tiene que plantear todo de manera integral, ¿no? Las obras de irrigación, la forma de vivienda, porque mucha gente viene de distintas regiones a las zonas que son polos de agricultura, pero gente que no es de la zona, entonces no encuentran programas de vivienda, llegan a zonas que no tienen servicios, por ejemplo, Barrio Chino en Ica, y uno va a Barrio Chino en Ica y el tema del agro es un problema, pero hay otros problemas mucho más presentes en la cabeza de la gente. En la calidad de vida de las personas. La calidad de vida. Estamos hablando, entonces, de ese ya es como el paquete completo de agricultura se piensa para empezar a trabajarlo bien, no solamente cuánto se recibe al día, que ya debería ser una partecita dentro de todo. Totalmente de acuerdo contigo y ojalá sea uno de los temas de debate para los... Acá me llaman la atención en las redes y me dicen si ustedes no tienen lo que se llama un doble rasero, de que cuando murieron Inti y Brian, ustedes reclamaban que se vaya el presidente, que se vaya el ministro, que se vaya el jefe de la policía, y que ahora que han muerto 2 trabajadores, o sea, un chico y un joven trabajador, y antes otro joven trabajador, pero bueno, digamos, no tiene la misma dureza. Si yo puedo explicar hablando a mi nombre para no comprometer a nadie, lo que creo que se le reclamaba al gobierno corto del señor Merino es un sistema de represión desde el inicio donde se quiso, por ejemplo, ¿no? Callar al Ministerio de Justicia en el día 1, ¿no? Con el tema de la demanda competencial, una serie de mensajes, un presidente que no respondió en 8 días y nadie sabía dónde estaba, un ministro que nunca hasta el día de hoy asumió una responsabilidad de ninguna de las cosas que estaba pasando, una celebración al día siguiente de las muertes para festejar los actos hechos por la policía visitados por el primer ministro. Ese tipo de acciones es lo que a la gente la tenía muy molesta. Había como una ceguera absoluta de las cosas que estaban pasando. Uno le preguntaba al primer ministro qué estaba pasando y decía que no entendía por qué estaba molesta la gente, o no le contestaban los WhatsApps al presidente. Entonces, lo que yo sí veo ahora, para dejar muy, muy claras las cosas, es que los problemas sistémicos del país continúan y las soluciones pendientes continúan, y los procesos no se han solucionado ni hablar. Lo que sí veo es una actitud diferente de asumir los errores, un ministro que te dice, ¿sabes qué? Yo soy responsable político, o una institución que busca quiénes fueron las personas que dispararon, cosas que no sabemos ni siquiera hasta ahora en el periodo del señor Merino, donde hay una oscuridad total de las cosas que pasaron. Se está esperando que el Ministerio Público haga magia para encontrar cuáles son las soluciones. Ahora al menos hay una actitud de mostrar cuáles son los errores, asumirlos, ver investigaciones. Yo veo bastantes diferencias realmente de lo que se está pidiendo. Lo que exige la gente es respuestas.
y asumir responsabilidades. Y creo que eso es lo que hay que exigirle a este gobierno y a todos.